Hola, buenas, estamos en Saca tu carrera y hoy vamos a dar un método de agregación en RStudio. Nos va a servir para poder coger conjuntos de datos y agruparlos según diferentes objetivos. Normalmente esto se llama la clasificación. El algoritmo que vamos a utilizar en este caso va a ser el algoritmo K-means, ¿vale? Vamos a empezar con un ejemplo sencillo y posteriormente subiré otro vídeo con un ejemplo real. En primer lugar, vamos a poner cuántas van a ser nuestro número de muestras, las dimensiones que queremos de nuestro número de muestras, que van a ser 2, ya que van a ser puntos sobre un plano. Vamos a definir nuestro sigma, que es nuestra desviación estándar, nuestra varianza, que va a ser 1, la media de nuestro primer clúster, nuestro primer grupo de datos va a estar en el 0, y la media, para que veamos cómo se diferencian ambos, va a ser un 5, de manera que se nos van a generar puntos en el 0, alrededor de él con una varianza de 1, y en el 5 alrededor de él con una varianza de 5, obviamente. Vamos a definir los puntos que vamos a crear. En este caso la muestra 1 va a ser pues la aproximación de n medios, que obviamente va a ser 75, exacto. En este caso va a ser igual n medios. Esto se realizaría si, por ejemplo, nuestra n fuese pues 15. 15 entre 2 es 7,5, entonces habría ahí que aproximarlo. Nuestro primer conjunto de datos va a estar conformado por una matriz con una función de RStudio que se llama rnorm. Espera. Aquí está. La cual va a tener como el número de puntos nuestra muestra 1 por la dimensión. Como vemos aquí claramente ya nos pide el número de muestras que quieres, la media y la desviación. Es decir, nos va a dar un número de números, valga la redundancia, distribuidos con una media de 0, con una desviación típica de 1. Y pues obviamente n números. En este caso, pues obviamente la media va a ser nuestra media 1. Nuestra desviación típica va a ser sigma, que va a ser igual para ambas. Y colocamos n1 y p, que va a ser la dimensión, ya que queremos una matriz de 75, bueno, de nuestro número de muestras en la primera y de dimensión 2. La función matriz funciona así. La segunda sería igual, voy a copiarle y pegarle y voy a modificar simplemente los números. Obviamente se llamará x2, la muestra en vez de 1 será e2, la media 2 y la dimensión de la matriz también de 2. Una vez tenemos todo, pues ejecutamos y pues nos saldrán aquí las distintas variables en nuestro workspace. Vemos que aquí que los datos importantes pues es x1, que son unos datos que vemos cerca del 0, y otros datos x2 pues más cerca del 5, ¿vale? A partir de aquí lo que podemos hacer es juntar todos y plotearlo para que sea más simple. Vamos a utilizar la función rbin, que nos fusiona dos elementos. Una vez la realizamos, pues simplemente es un plot normal, donde vamos a observar cómo pues cerca del 0, con alguna que otra variación más, o aquí
también, y aquí cerca del 5 igual. Vemos los dos clusters que se denominan bien diferenciados. Una vez hemos realizado esto, vamos a empezar con el algoritmo K-means. El algoritmo K-means es bastante simple. Empezamos con un K-means para dos clusters. ¿Qué significa dos clusters? Pues que nos divida los datos que tenemos, que en este caso los vamos a poner como X, en dos grupos, que como vemos va a ser el resultado final. No obstante, normalmente no sabemos en cuántos grupos hay que dividirlo. Pues en este caso ponemos los datos y elegimos los clusters que queremos, los grupos en los que queremos encontrar, ¿vale? Una vez hacemos esto, bueno, antes de... Esto se puede hacer antes o después, pero para solucionarlo vamos a ir separándolos. Vamos a poner pues que la información de clúster que nos interesa es del feed 2, que es el que hemos creado, pues el clúster, ¿vale? En este caso vamos a ejecutarlo ya directamente y pues vemos que en iCluster tenemos la información. Bueno, si queréis observarla, pues la vemos. Es literalmente todos los puntos con su respectivo lugar donde están. Pues obviamente si hemos creado la primera y la segunda, pues los primeros estarán en el 2 y los segundos en el 1. ¿Vale? Una vez hemos realizado esto, podemos seguir creando más feed. Es decir, dividir en diferentes grupos, porque puede que a lo mejor este grupo sea uno, este otro y este otro, ¿vale? Por lo tanto, continuamos. En vez de feed 2, vamos a ponerle 4 clusters. Ponemos 4 clusters, cambiamos todos los 2 por 4. Aquí, como veis, se podría hacer con un bucle muy fácil, solo que pues es un poco más avanzado y hacerlo en bucle ahora así de primeras no es muy recomendable. Y bueno, mira, vamos a poner el 4 aquí para que veáis que se crean diferentes grupos. Vemos que los primeros dos ya están, pero aquí ya se empiezan a crear 4, 3 diferentes grupos que probablemente sean pues estos puntos de aquí, ¿vale? Seguimos con lo mismo, podemos, obviamente, infinitos. El objetivo es encontrar el mínimo número de clusters normalmente en tu grupo de datos para poder diferenciarlos y tenerlos mucho más clasificados. No obstante, pues bueno, para que os hagáis una idea, muchas veces hay conjuntos de datos que son más complicados y necesitan más números. Bueno, ya como vemos, una vez creas 8 clusters, ya esto es una locura. Es decir, empieza ya todo a volverse un poco loco, porque el primero es el 1, luego el 6, luego el 4, es decir, pues se va un poco más de madre. Una manera de visualizar los clusters creados, que como vemos hemos creado pues en el 2, en el 4, en el 8, es mediante la función clustplot, se llama, ¿vale? Esta función simplemente necesita... Vale, necesito crear... A ver... Creo que necesito cargar la librería... Exacto. Una vez cargamos la librería cluster, ahora ya podemos hacer el... juraría que era así. Por lo tanto, ahora ya tenemos, como hemos visto antes que solo me salía esta, pues cuando cargamos la librería nos sale el clustplot. Obviamente siempre de los datos. Aquí elegimos el feed que hemos querido, pues el feed 2 en este caso, y pues como siempre en la columna cluster, porque obviamente nuestro feed, pues para que lo veáis, es una matriz con un montón de datos sobre pues los centros, la anchura, el tamaño, es decir, son variables con mucho más complejas. Por lo tanto, solo le pedimos el clúster.
Una vez hemos hecho esto, pues ponemos algunas variables para que se coloree, para que tenga sombra y para que nos ponga las... para que nos ponga las etiquetas y que no nos ponga líneas. Cuando ejecutamos esto, podemos observar perfectamente cómo, pues por un lado, vemos los puntos y por otro lado, los puntos en el otro. Vemos que una vez se ha hecho el fit, encontramos dos grupos. Podemos hacer lo mismo, pero, como siempre, habiendo hecho el algoritmo ya de K-means, pues con 4 o con 8, ¿vale? Para que lo veáis un poco más gráficamente, vamos a ponerlo con 4. Simplemente es cambiando esto y observamos dónde se crean los otros grupos. Esto nos sirve para clasificar conjuntos de datos que a priori no sabemos cuántos grupos nos vamos a encontrar, no tan básicos como estos, obviamente. Y bueno, si queréis ver el 8, ya esto es pues un poco desastre, ya que bueno, va juntando aquí los datos, hay muchos aquí juntos, pero bueno, para que veáis que la agrupación y el método de agregación con el algoritmo K-means funciona así. Por último, me he guardado aquí un trozo de código. Se puede visualizar de esta manera los clusters, ¿vale? De esta manera lo que podemos ver es que hacemos un plot de todos los puntos que pertenezcan al clúster 1 y los coloreamos de azul, ¿vale? Este no es el clúster 1, el clúster 1 es este. Y seguimos con los puntos que pertenezcan al clúster 2 de color rojo. Como siempre, si tenéis alguna pregunta con este plot, aunque podéis parar el vídeo y analizarlo, es bastante asequible. Como siempre, no dudéis en comentarlo.